En las serenas colinas de Akita, Japón, una monja católica romana aparentemente común, la hermana Agnes Sasagawa, se encontró en el corazón de un misterio extraordinario que resonaría en todo el mundo. En la década de 1970, sus encuentros con la Virgen María, transmitidos a través de una estatua que lloraba lágrimas de aceite, captaron la atención de millones de personas. En un lapso de 5 años, se dice que la estatua lloró 101 veces, cada lágrima imbuida de un mensaje profundo, una advertencia o una profecía. Estas comunicaciones divinas no eran meros susurros para olvidar, eran proclamaciones audaces, cada una de las cuales ofrecía una perspectiva sobre el destino de la Iglesia, el mundo y la humanidad misma. Entre los muchos mensajes que recibió la hermana Sasagawa, algunos apuntaban hacia un futuro que nadie podría haber previsto. A medida que nos acercamos al año 2025, su profecía parece estar ganando claridad, y algunas de sus predicciones más impactantes parecen cobrar sentido. ¿Qué podría revelar el mensaje de la Virgen María para el año 2025 sobre el estado de nuestro mundo? ¿Podrían estas sorprendentes revelaciones ser precursoras de acontecimientos que aún están por suceder? Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje para descubrir las verdades escalofriantes e inspiradoras que pueden dar forma al año que viene y más allá. Antes de profundizar en las sorprendentes profecías que compartió la hermana Sasagawa con respecto al año 2025, es importante explorar primero la notable vida de esta mujer extraordinaria. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, un nombre sinónimo de perseverancia y fe inquebrantable, vivió una vida marcada tanto por inmensos desafíos como por intervenciones milagrosas. Nacida el 28 de mayo de 1931 en Japón, los primeros años de la hermana Sasagawa estuvieron ensombrecidos por graves problemas de salud. Nació prematuramente y su infancia estuvo plagada de complicaciones que prepararon el terreno para una vida de constantes problemas de salud. Sin embargo, a pesar de su condición frágil, su espíritu se mantuvo resistente, un testimonio de la fuerza de su fe interior. A la edad de 19 años, la vida de la hermana Sasagawa dio un giro drástico cuando un error médico durante una apendicectomía provocó una parálisis de su sistema nervioso central. Esta condición debilitante la dejó completamente inmóvil durante unos asombrosos 16 años. Durante este tiempo, fue trasladada de un hospital a otro y soportó numerosas cirugías. Sin embargo, a pesar de estas aflicciones físicas, la vida de la hermana Sasagawa estaba destinada a algo mucho mejor. Mientras estaba en una clínica en Myoko, Niigata, conoció a una enfermera llamada Miss W, cuya profunda fe católica y atención compasiva no solo ayudaron a mejorar la salud física de la hermana Sasagawa, sino que también la introdujeron a las enseñanzas del cristianismo. Este momento crucial marcó el comienzo de un profundo despertar espiritual en la vida de la hermana Sasagawa. Fortalecida por una nueva fe, la hermana Sasagawa sintió un llamado irresistible a dedicar su vida a Dios. Aunque su salud todavía era frágil y su decisión fue recibida con preocupación por su familia, finalmente apoyaron su compromiso con la vida religiosa. Se unió a las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki, donde trató de servir a Dios a pesar de sus limitaciones físicas. Su camino espiritual dio otro giro significativo en 1969, cuando ingresó en las Siervas de la Eucaristía, una comunidad que le permitió vivir una vida consagrada mientras mantenía una presencia activa en el mundo. Sin embargo, el camino de la hermana Sasagawa estuvo lejos de ser fácil, ya que la vida le presentó otro desafío. A principios de 1973, la hermana Sasagawa enfrentó otro revés inesperado cuando de repente perdió la audición. Los médicos le diagnosticaron una pérdida auditiva progresiva, lo que ofrecía pocas esperanzas de recuperación. Sin inmutarse por este pronóstico, comenzó un entrenamiento intensivo de lectura de labios, decidida a recuperar su capacidad de comunicarse. Entonces, en 1974, ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Mientras participaba en una adoración eucarística matutina, la hermana Sasagawa tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Un ángel se le apareció con un mensaje que alteraría el curso de su futuro. Recuperaría temporalmente la audición entre agosto y octubre de ese año. Fiel a la palabra del ángel, recuperó la audición milagrosamente, aunque el milagro fue breve, pues duró solo 5 meses. Este acontecimiento sería la primera de muchas intervenciones divinas en su vida, señal de que estaba destinada a un propósito mayor.
La siguiente profecía significativa en la vida de la hermana Agnes Sasagawa ocurrió en 1982, en la fiesta de la Anunciación, un día festivo crucial para su comunidad. Durante ese momento sagrado, un ángel le entregó un mensaje prometiéndole que su audición sería restaurada completamente por la intercesión de la Virgen María. Milagrosamente, esta profecía se cumplió, marcando otra intervención divina en la ya extraordinaria trayectoria de la hermana Sasagawa. Sin embargo, estos eventos no se limitaron a ella sola. En 1983, un profundo milagro de sanación se desarrolló cuando la señorita Teresa Chun, una mujer coreana en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal, fue sanada milagrosamente después de que peregrinos coreanos visitaran el convento en Yuzawa donde residía la hermana Sasagawa. Esta curación milagrosa, atribuida a Nuestra Señora de Akita, fue otra señal más de que la vida de la hermana Sasagawa estaba entrelazada con extraordinarios sucesos divinos, confirmando aún más la naturaleza sobrenatural de los eventos que la rodeaban. Si la recuperación de su audición le dejó atónito, prepárese para sorprenderse aún más por los otros acontecimientos milagrosos que experimentó la hermana Sasagawa. Su vida se convirtió en una serie continua de fenómenos asombrosos que no solo reforzaron su propia fe, sino que dejaron a los que la rodeaban y al mundo maravillados por la gracia poderosa que se desarrollaba en su medio. Empecemos por el 12 de junio de 1973. Ese día, cuando la hermana Sasagawa entró en la capilla del convento, fue inmediatamente golpeada por una luz misteriosa que emanaba del tabernáculo. No era una luz común. Era un heraldo divino que señalaba el comienzo de los acontecimientos extraordinarios que se desarrollarían en los días venideros. El 14 de junio de 1973, durante una sesión de oración ante el Santísimo Sacramento, la luz regresó, esta vez adoptando un tono rojo intenso. El padre Yuda, un sacerdote del convento, confirmó que estas luces eran signos inequívocos de la inminente visita de la Virgen María. Pero los encuentros divinos no terminaron allí. En vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, ocurrió algo aún más sobrecogedor. Mientras la hermana Sasagawa y sus hermanas estaban sentadas en meditación silenciosa, una nube de ángeles apareció alrededor del altar. Esta visita celestial fue otra señal clara de que la hermana Sasagawa había sido elegida para un camino mucho más allá de la experiencia ordinaria. Al día siguiente, durante el rezo del rosario, una figura misteriosa se materializó junto a la hermana Sasagawa. Era su ángel guardián, que no solo se apareció ante ella sino que también le impartió oraciones que se convertirían en parte integral de su camino espiritual. Algunas de estas oraciones reflejaban los mismos mensajes entregados a los 3 pastorcillos en Fátima en 1916, agregando otra capa de significado al papel profético de la hermana Sasagawa. Las enseñanzas del ángel eran profundas y contenían revelaciones divinas que la hermana Sasagawa llevaría consigo por el resto de su vida. Pero el 28 de junio de 1973 tuvo aún más significado. Mientras los ángeles estaban presentes, la hermana Sasagawa sintió un dolor intenso y agudo en la palma de la mano izquierda. Al examinarla, descubrió una roncha en forma de cruz en su mano, que sangraba profusamente. Se trataba de una manifestación estigmatizada, similar a la hemorragia en la estatua de madera de la Virgen María en la capilla, un signo de su profunda conexión espiritual con los sagrados misterios que se desarrollaban a su alrededor. El 3 de agosto de 1973, la hermana Sasagawa fue despertada repentinamente a medianoche por su ángel guardián, quien le ordenó urgentemente que se levantara. No se trataba de una llamada de atención común. Era una alarma espiritual que le indicaba que se preparara para las pruebas que la esperaban. Al día siguiente, cuando se acercaba a la capilla, sintió una presencia oscura abrumadora que la asaltaba físicamente. La hermana Sasagawa interpretó esta experiencia como un ataque del diablo, una batalla espiritual que solo profundizó la sensación de intervención divina y oposición a la que se enfrentaba. Los fenómenos sobrenaturales que rodeaban a la hermana Sasagawa continuaron aumentando de manera dramática. El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones vespertinas, ocurrió algo extraordinario. La estatua de la Virgen María, que había sangrado anteriormente, comenzó a sudar profusamente. No se trataba de un sudor común y corriente. El sudor desprendía una fragancia celestial y parecía una secreción aceitosa y perfumada que asombraba a todos los que lo presenciaban.
Esto marcó un momento significativo en la serie de milagros asociados con la estatua de Nuestra Señora de Akita. Pero quizás el milagro más conmovedor de todos ocurrió el 4 de enero de 1975. La estatua de madera de la Virgen María, que ya había sangrado y sudado, comenzó a derramar lágrimas humanas reales. No fue un suceso pasajero. El llanto fue documentado científicamente, y se analizaron las lágrimas y se confirmó que eran de origen humano. Este evento milagroso dejó a todos los que lo presenciaron asombrados, confirmando la naturaleza sobrenatural de las experiencias de la hermana Sasagawa y validando aún más los mensajes profundos que se le estaban transmitiendo a ella y, a través de ella, al mundo. El 15 de octubre de 1983, el poder milagroso de Nuestra Señora de Akita trascendió las fronteras de Japón, tocando la vida de una mujer coreana llamada Miss Teresa Chun. Miss Chun había estado en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal, y su recuperación después de buscar la intercesión en el convento de la hermana Sasagawa se convirtió en una maravilla médica. Esta curación milagrosa no solo fue presenciada por muchas personas, sino que también quedó plenamente documentada mediante radiografías antes y después, lo que confirma aún más la intervención divina. Los extraordinarios encuentros de la hermana Sasagawa con la Virgen María en 1973, acompañados de una serie de señales y prodigios, culminaron en 3 mensajes fundamentales. Estos mensajes no solo profundizaron su propia fe, sino que resonaron en toda la comunidad católica, inspirando la reflexión y la oración en todo el mundo. Profundicemos ahora en la cronología y el contenido de estos profundos mensajes, que se dieron en la pequeña y humilde capilla de Akita, Japón, en circunstancias milagrosas. El entorno en sí mismo, una modesta capilla de convento donde lo ordinario se encontraba con lo divino, sirve como un conmovedor telón de fondo para los extraordinarios acontecimientos presenciados por la hermana Sasagawa y sus compañeras monjas. Este espacio tranquilo y sagrado se convirtió en el punto cero de una serie de fenómenos sobrenaturales que alterarían para siempre el panorama espiritual. Todo comenzó en un día aparentemente normal, el 6 de julio de 1973, cuando la hermana Sasagawa estaba rezando en la capilla. De repente, la atmósfera cambió drásticamente. La estatua de la Virgen María, tallada en una sola pieza del árbol japonés Katsura, comenzó a irradiar una luz divina. No se trataba simplemente de un espectáculo visual extraordinario, sino de un resplandor sobrenatural que marcó el comienzo de lo que se desarrollaría como una serie de mensajes divinos profundos y urgentes. Durante este encuentro inicial, la Virgen María reconoció los estigmas y la discapacidad auditiva de la hermana Sasagawa, interpretándolos como manifestaciones físicas de un llamado espiritual superior que la conectaría más profundamente con lo divino. El mensaje transmitido por la Virgen tenía un propósito claro, centrado en la reparación y la intercesión espiritual. Se le indicó a la hermana Sasagawa que recitara la oración de las siervas de la Eucaristía, que no era solo un medio de curación personal sino también un conducto a través del cual se podía lograr la salvación del mundo por medio de la Eucaristía. Este era un llamado que iba mucho más allá de las luchas personales de la hermana Sasagawa con la salud. Fue una invitación a convertirse en un participante activo en la obra divina de intercesión, particularmente para la Iglesia y sus líderes, llamando a un profundo compromiso espiritual para abordar las heridas de la humanidad. El mensaje de la Virgen enfatizó la necesidad de rezar el rosario y realizar actos de reparación, prácticas espirituales que se cree tienen el poder de disminuir los pecados del mundo. Este llamado no fue una mera sugerencia, sino una súplica urgente para que la humanidad participe en actos de reparación que aliviarían la carga del pecado y evitarían la ira divina. El segundo mensaje, pronunciado el 3 de agosto, amplió la urgencia de la situación. La Virgen María expresó un profundo dolor por los pecados de la humanidad, que, según afirmó, hirieron profundamente al Señor. Reveló un anhelo de que las almas consolaran a Cristo y mitigaran la ira del Padre Celestial. Sin embargo, el mensaje tomó un giro grave cuando la Virgen advirtió que si la humanidad no se arrepentía, un severo castigo caería sobre el mundo, uno que no perdonaría ni a los justos ni a los injustos. La hermana Sasagawa recibió la tarea de transmitir estas advertencias a su superiora, enfatizando la gravedad de la situación. Este mensaje también destacó la infiltración de la influencia del diablo dentro de la Iglesia, prediciendo conflictos internos y una crisis espiritual que amenazaría los cimientos mismos de la fe.
El dolor de la Virgen era palpable cuando describió cómo la Iglesia, una vez un faro de luz, enfrentaría turbulencias y divisiones, alejando a muchos de la verdad. Luego, el 13 de octubre, el aniversario del milagro del sol en Fátima, la Virgen María entregó su mensaje final a la hermana Sasagawa. Este mensaje fue quizás el más apocalíptico de todos, previendo fuego del cielo y un castigo mayor que el gran diluvio. La Virgen describió un mundo devastado por esta corrección divina, donde los vivos envidiarían a los muertos. Fue una visión sombría y escalofriante, pero dentro de esta terrible profecía, surgió una nota de esperanza. La Virgen María reveló que el rosario y la señal dejada por Cristo eran los únicos medios para soportar las pruebas venideras. Una vez más se subrayó la importancia del rosario, no solo como fuente personal de fortaleza espiritual, sino también como una poderosa herramienta de intercesión para el Papa, los obispos y los sacerdotes. Fue a través de esta devoción, enfatizó la Virgen, que los fieles podrían soportar la agitación y la devastación que vendrían. Este mensaje final encapsuló los temas duales de advertencia y esperanza, recordando a la humanidad la urgente necesidad de arrepentimiento, oración y reparación, al tiempo que ofrecía un camino a seguir a través del poder del rosario y la intercesión divina. Estas revelaciones, dadas a la hermana Sasagawa en las tranquilas colinas de Akita, continúan resonando hoy, ofreciendo tanto una dura advertencia como un llamado a la vigilancia espiritual para la Iglesia y el mundo. Una investigación exhaustiva sobre los mensajes de la hermana Sasagawa comenzó a desarrollarse a medida que los extraordinarios eventos en Akita continuaban captando la atención tanto local como mundial. Tras los extraordinarios encuentros de la hermana Agnes Sasagawa y los fenómenos milagrosos que rodeaban a la estatua de la Virgen María, las autoridades de la Iglesia local sintieron el peso de la responsabilidad de investigar estas afirmaciones. Lo que comenzó como una serie de sucesos desconcertantes pronto se convirtió en una investigación compleja y de largo alcance, que examinó la esencia misma de las experiencias sobrenaturales que habían despertado la fe y la curiosidad de muchos. La investigación comenzó oficialmente en 1975 cuando el obispo John Shiroito de Niigata, intrigado por los informes de sucesos inexplicables en Akita, pidió orientación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, la autoridad del Vaticano para salvaguardar la doctrina. En ese momento, el fenómeno estaba llamando la atención más allá de la pequeña ciudad de Akita, y las noticias de la estatua milagrosa y las experiencias de la hermana Sasagawa se estaban difundiendo internacionalmente. La CDF, que operaba bajo protocolos recién establecidos para evaluar las supuestas apariciones, informó al obispo Shiroito que la primera fase de la investigación sería responsabilidad suya como obispo local. En respuesta, se formó una comisión en 1976 para explorar las afirmaciones más a fondo. Sin embargo, las conclusiones de la comisión no fueron concluyentes y no lograron determinar definitivamente si los eventos fueron verdaderamente sobrenaturales. En cambio, dejaron el asunto envuelto en incertidumbre. A pesar de estos desafíos iniciales, el obispo Shiroito se mantuvo firme. Alentado por los inexplicables eventos que se sucedían y espoleado por nuevas directivas de la CDF, presionó para que se hiciera una investigación más exhaustiva. En 1981, nuevos acontecimientos y pruebas cada vez más convincentes parecían apoyar la naturaleza sobrenatural de los sucesos, lo que impulsó al obispo Shiroito a recopilar un dossier detallado de los hechos. Sin embargo, cuando presentó esta información a la CDF, su respuesta fue decepcionante. El Vaticano se negó a iniciar una nueva investigación y desestimó los eventos como informes desfavorables, lo que complicó aún más el asunto. El obispo Shiroito persistió en su compromiso de descubrir la verdad. En 1982, propuso que la decisión anterior de la CDF se había basado en malentendidos de las pruebas. Solicitó una audiencia personal con funcionarios de la CDF para presentar su caso y, en 1983, logró conseguir una reunión. Después de años de escrutinio cuidadoso, se produjo un avance en 1984 cuando el obispo Shiroito hizo una declaración audaz, reconoció públicamente la naturaleza sobrenatural de los eventos que rodearon la estatua de la Virgen María en el convento. Otorgó la aprobación para la veneración de la Santa Madre de Akita dentro de la diócesis de Niigata, enfatizando que este reconocimiento pertenecía a una revelación privada, no a una del mismo estatus público que las revelaciones necesarias para la salvación.
Su declaración, aunque afirmaba el origen sobrenatural de los eventos, fue mesurada y cautelosa. Estaba claro que el obispo Shirohito tenía la intención de que el asunto permaneciera abierto a un mayor escrutinio por parte de las autoridades superiores de la Iglesia, respetando así la naturaleza jerárquica de la Iglesia católica y reafirmando al mismo tiempo su creencia en la autenticidad de los hechos. En junio de 1988, la investigación dio otro giro cuando el obispo Shirohito, ya retirado, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, que era entonces el jefe de la CDF. El cardenal Ratzinger ofreció su aprobación verbal a la declaración del obispo Shirohito de 1984, que fue vista como una señal sutil pero significativa de apoyo. Sin embargo, se abstuvo de emitir ninguna declaración formal sobre la autenticidad de los acontecimientos de Akita, manteniendo la cautela del Vaticano en el asunto. En medio de estas deliberaciones eclesiásticas, la postura de la Iglesia sobre las apariciones de Akita permaneció dividida. En 1990, el arzobispo Peter Shiranagi de Tokio, también presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón, expresó públicamente su escepticismo sobre los acontecimientos, afirmando que ya no debían tomarse en serio. Sus comentarios, realizados a la revista italiana 30 Giorni, señalaron un cambio en la actitud de la Iglesia japonesa hacia las apariciones y revelaron las complejidades y desafíos de validar los fenómenos sobrenaturales dentro de la Iglesia católica. A pesar de los debates en curso y los desacuerdos teológicos, la Santa Sede nunca emitió una decisión final sobre los eventos de Akita, dejando el caso en un estado de ambigüedad doctrinal. Sin embargo, la declaración de 1984 del obispo Shirohito nunca ha sido revocada por sus sucesores o la Santa Sede, lo que significa que, según el derecho canónico, la aparición sigue siendo oficialmente aprobada dentro de la diócesis de Niigata. Este reconocimiento perdurable, aunque no es definitivo a los ojos de la Iglesia en general, sigue siendo una fuente de esperanza e inspiración para los fieles que creen en los mensajes transmitidos a través de la hermana Sasagawa y la estatua de la Virgen María en Akita. El resurgimiento del mensaje de la hermana Sasagawa de 2019 volvió a llamar la atención, más de 4 décadas después de las apariciones originales en Akita. En octubre de 2019, una presencia divina familiar volvió a visitar a la hermana Sasagawa, lo que llevó a la entrega de un mensaje que se hizo eco de sus llamados anteriores al arrepentimiento, la oración y la humildad. Entregado a través de su ángel guardián, el mensaje fue simple pero profundo. Cúbrete de cenizas y reza un rosario de reparación todos los días. Sé como un niño, ofrece sacrificios cada día. Este llamado a la oración y la penitencia resonó profundamente con las preocupaciones espirituales contemporáneas y continuó destacando la urgencia de volver a Dios en una época marcada por la agitación mundial. El acto de cubrirse de ceniza es un poderoso símbolo bíblico de arrepentimiento, y el llamado a hacerse como un niño recuerda las enseñanzas de Cristo sobre la humildad y la pureza de corazón necesarias para entrar en el reino de los cielos. La instrucción de rezar un rosario diario de reparación enfatiza la importancia crítica de la oración de intercesión para abordar los males que afligen a la sociedad, guerras, enfermedades, decadencia moral y una creciente desconexión de los valores espirituales. El mensaje de 2019 fue un recordatorio de que, a pesar de las complejidades de la vida moderna, el camino hacia la renovación espiritual radica en la sencillez, la humildad y el regreso a las prácticas esenciales de la fe. Este llamado fue particularmente oportuno, ya que se produjo durante un período de agitación mundial marcado por la guerra en curso en Ucrania, las crecientes tensiones en Medio Oriente y la propagación mundial de la pandemia de COVID-19. Estas crisis no solo habían causado un inmenso sufrimiento, sino que también impulsaron una reevaluación de las prioridades espirituales. El mensaje de la hermana Sasagawa instó a los fieles a ver estos acontecimientos como signos de una necesidad espiritual más profunda de reparación y transformación. Su llamado a los sacrificios diarios recordó a las personas que los pequeños actos de abnegación y bondad desempeñan un papel vital en la curación de un mundo roto, reforzando el poder de los actos humildes de devoción en una sociedad a menudo obsesionada con el sensacionalismo y los grandes gestos. Sin embargo, la parte más impactante del mensaje de la hermana Sasagawa en 2019 fue su predicción para 2024.
Al acercarse el 50 aniversario de las primeras apariciones en Akita, la hermana Sasagawa, que ahora tiene 93 años, recibió una revelación sorprendente de su ángel guardián. Esta nueva profecía pintaba un panorama sombrío del mundo en 2024, si la humanidad no atendía el llamado a la penitencia. La hermana Sasagawa previó un año de ajuste de cuentas, una crisis espiritual manifestada a través de desastres naturales, malestar social y una frialdad cada vez mayor en las relaciones humanas. Describió visiones de patrones climáticos impredecibles, tensiones políticas en aumento y una creciente desconexión entre las personas, todo lo cual culminaría en un ajuste de cuentas divino si no se abordaba. Esta profecía fue una advertencia terrible de las consecuencias de ignorar el llamado a la renovación espiritual, señalando que el mundo se encontraba en una encrucijada crítica. Las reacciones a esta predicción fueron variadas. Algunos lo descartaron como histeria apocalíptica, fervor religioso obsoleto e inadecuado para la era moderna. Sin embargo, muchos creyentes y líderes espirituales de todo el mundo, inspirados por la autenticidad de los mensajes anteriores de la hermana Sasagawa, respondieron organizando vigilias de oración y recitando el rosario. El renovado interés en la profecía de la hermana Sasagawa trajo consigo una conversación más profunda sobre el papel de la profecía en la fe moderna. En un mundo dominado por el escepticismo científico y el racionalismo, su mensaje sirvió como recordatorio de que algunas de las verdades más profundas no se encuentran en las declaraciones ruidosas del mundo moderno, sino en las voces tranquilas de quienes están en sintonía con lo divino. A medida que se acerca el año 2024, el mundo permanece alerta, esperando si los eventos predichos se desarrollarán como los describió la hermana Sasagawa, y si un regreso colectivo a la oración y la penitencia puede alterar el curso de la historia. Su predicción para 2024 desafía tanto a las personas como a las comunidades a reflexionar sobre sus prioridades espirituales, instándolas a reavivar su fe y buscar orientación en un momento de creciente incertidumbre. Todavía está por verse si el resultado será un despertar espiritual o una consecuencia catastrófica, pero el mensaje es claro. Las decisiones que se tomen hoy, mediante la oración y la acción, darán forma al futuro de la humanidad. ¿Cree que el fracaso de la sociedad en volver a sus valores fundacionales podría conducir a un resultado catastrófico, como predijo la hermana Sasagawa? ¿Cómo podemos, como individuos y comunidades, atender el llamado a la penitencia y la oración en nuestro mundo moderno? Comparta sus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación.